Creo que lo teníamos bastante claro desde el principio. Es decir, nos conocimos, fluyó la cosa y tal, y nos pegamos un par de años viajando y aprovechando el tiempo libre. Y ya, pues bueno, una vez que nos estabilizamos económicamente, laboralmente, en todos los aspectos, pues bueno, decidimos que había llegado un poco el momento de dar este paso. Pues yo te diría que no fue contarlo como tal, fue una cosa que ya se sabía, o sea, la habíamos comentado como de forma muy natural desde el principio, de que empezamos a estar juntas y demás, y yo creo que todo nuestro entorno más cercano lo sabía. Y bueno, la verdad que fue todo guay, todo el mundo nos apoyó, la familia también, y bueno, al final era una cosa que teníamos muy clara y que bueno, fue una cosa detrás de otra, pero bueno, lo contamos de forma muy escalonada, ¿no? No nos costó nada, porque la al verdad. final, como también sabíamos que para el método ropa nos teníamos que casar, tuvimos que dar el paso de casarnos para poder ir a la clínica primero. De hecho, nos casamos, volvimos de la luna de miel y demás, y a la semana siguiente fuimos a la clínica, o sea que fue todo como muy seguido. Pues bueno, al final es el método, es un tópico, pero bueno, es el método en el que al final pues participamos en mayor medida las dos. Sí, al final nosotras no era una cosa tampoco por nada así muy puntual, era una cosa que queremos, nos apetecía a las dos formar parte del proceso, y la verdad que tuvimos súper claro que queríamos hacer ropa desde siempre, o sea, era una cosa que sí lo teníamos clarísimo y la verdad que nos pareció una maravilla que pueda existir, o sea, que se pueda hacer y vamos, nos animamos completamente a quien quiera probarlo porque es muy bonito el poder participar las dos. Pues lo teníamos bastante claro también. Quiero decir, a mí siempre me ha hecho ilusión el hecho de verme embarazada, quedarme embarazada, aunque sea en Murcia 40 grados. Pero y ella no le hacía tanta ilusión quedarse embarazada como tal, entonces la verdad que fue algo que no tuvimos tampoco que dialogar mucho, porque los papeles estaban un poco ya medio hechos. Pues la verdad que era un tema que no me daba miedo, pero sí que le tenía cierto respeto. Al final escuchas de todo, ¿no? Yo conocía a gente como lo que no en el método de ropa, pero sí en otro tipo de métodos, ¿no? Y sí que es verdad que pues, tenía historias de todo. Gente que lo había pasado mejor, gente que lo había pasado peor. Entonces al final era un poco la incertidumbre, ¿no? De a ver cómo me reacciona mi cuerpo. Yo lo recuerdo con mucho cariño, sí que es verdad que no es agradable pincharse todos los días. Los primeros días, el primer día en particular me acuerdo que me mareé bastante. Y sí que es verdad que el primer día fue como, luego ya los siguientes días fue mucho más rodado. Pero sí que es verdad que fueron unos días, yo creo que ganó más la ilusión y el jolín, pues que estamos ya aquí en estas, que lo que fuera la molestia, ¿no? Que te causaba la medicación, que bueno, que al final hay medicación y sí que afecta al cuerpo, pero en mi caso la verdad que no tuve una experiencia negativa en absoluto. Claro, está siendo el proceso, está siendo un poco más amplio. Un poco más largo, ¿no? Más largo, sí. Pero bueno, la verdad que ha sido bastante rápido, entre comillas. Quiero decir, al final, como nos van haciendo el seguimiento a ambas, es simplemente pues, bueno, pues un par de analíticas, ecografías para ver un poco cómo va el asunto y un poco de medicación y demás. Y luego ya enseguida cuando te descuidas llegas a la transferencia. Y ya, pues bueno, el proceso creo que ya se ve el resultado, o sea que... Pero bien, mi proceso ha sido bastante positivo. Que hablábamos del método de ropa, el compartir, ¿no? Ese proceso, primero una, luego otra, pero al mismo tiempo acompañarte en cada fase, en cada etapa y es muy guay, ya tanto los momentos en casa como en la propia clínica, la verdad que es muy guay, a mí eso me gustó mucho. Yo creo que durante el tratamiento como tal, para mí fue tanto la beta espera, o sea, esos días que fueron como, a ver, intrigantes, pero creo que también tuvieron su encanto por la forma en que nos lo propusimos, en plan de, bueno, pues vamos a hacer planes, vamos a hacer, por ejemplo, ella escribió un diario con todos los días lo que íbamos haciendo, para recordarlo después, y luego, pues bueno, pues el día del positivo, bueno, que nos llamaron y empezamos a llorar como dos magdalenas. Sí, pero sí. para mí, yo el momento más especial para mí fue la transferencia. Me acuerdo que además también, jolín, por todo el equipo que lo hizo muy fácil y fue súper guay, nos pusieron ahí música, el quirófano, casualmente con una de las canciones que eran muy nuestras, tal, y fue como, jolín, qué guay, ¿no? Como que se ha unido todo. Un día, y me acuerdo que antes de llegar a la clínica dijimos, oye, pues hace un día precioso para quedarse embarazada, o sea, quiero decir, y así fue, fíjate. Porque creo que también tenemos un poco una concepción de que iba a ser mucho más frío, al final pues no deja de ser pues, como una clínica, un quirófano, claro. ¿sabes? Médicos como tal, y fue como todo tan rodado y tan cómodo que yo creo que por eso sí, fue como un ritual y me pareció muy bonito. Un buen recuerdo de ese día. Sí, pues sí, yo creo que sí.
elegimos Next Fertility porque primero yo conocía ya parte del equipo por temas de trabajo y demás vamos, estaba encantada con ellos y con ellas y sobre todo... Y bueno, también nos lo recomendaron. Sí. Tenemos unas conocidas que fueron previamente. Sí, hicimos un Y nos típico, hablaron ¿no? Haces un tanteo de, oye, súper bien de la gente que clínica. conoces, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis ido? Y es verdad que casualmente dos parejas habían ido a NES y como que estaban súper contentas. Y dije, pues mira, ya está, blanco y en botella. O sea, yo conozco al equipo, yo con Rebeca tenía buena relación también y era como, bueno, pues ya está, ¿no? En plan, vamos a probar, que además nos hablaron súper bien. Y vimos reseñas también, evidentemente, ¿no? Lo típico. Y la verdad que... El estudio de mercado fue positivo. Sí, y decidimos ir y ya terminó, no tuvo una, fue como que guay, hemos acertado, Sí. ¿no? Sí, a ver, no tanto en contra a rol, pero la gente se interesa mucho en eso, en plan de... Y cuando le cuentas, no, es que es un ropa, bueno, primero la gente no sabe lo que es. No sabe lo que es el ropa. O sea, pero Pero porque no está muy visto tampoco, es un proceso que no se conoce como por ejemplo una inseminación, una fecundación in vitro. Sí. Entonces la gente pregunta más bien por desconocimiento porque Sí. no es algo que si tú no estás en el proceso, conoces a alguien que haya estado en el proceso, tampoco lo sabe. No como tal, sino simplemente a lo mejor hablando del donante, en plan de, pero ¿y el padre? Y es como, sí. no es el padre, Eso es da el una donante. rabia, eso da una rabia. Entonces, todo el cuando rato alguien tienes que dice, ir "¿No el padre?". corrigiendo, que no es a mala fe, porque la gente No, que lo ha claro, hecho no es a mala fe. Siempre, siempre. Simplemente porque le sale solo, en plan de, pero entonces la carga genética del padre es como, pero ¿qué padre? No hay padre aquí. Sí, hay un donante y ya está, ¿no? Pero no, bueno, al final es una cosa que también, ¿no? Se chirría, dice sí. y mira, pues es que no es el padre. Ah, vale, tal. Bueno, y gente que toma nota y tal, ¿no? Pues sí, claro que sí. Todavía queda mucho por aprender y por evolucionar y sobre todo en la educación de la base. Pues yo creo que con toda la naturalidad del mundo. Sí. O sea, tal y como ha sido, además creo que va a tener la suerte de verse cuando era una célula, que ya me gustaría a mí, pero no cuando era célula. Entonces, cuando tenga capacidad para, o sea, cuando sea un poquito más mayor y demás, Claro. yo creo que se le va a contar tal y como ha sido. Con toda la naturalidad del mundo y, por supuesto, que sepa perfectamente lo que pasó y que ha sido un proceso precioso y que nosotras, vamos, estamos encantadas de haberlo vivido. Que al final... Y de repetir, quién sabe. Y de repetir, a lo mejor, claro. A ver cómo sale. A ver cómo sale. Pues yo le diría que simplemente que fueran a la clínica y que se informasen, que preguntasen, que dieran la oportunidad de que alguien profesional le contase lo que es, en qué funciona, que ellas le contasen sus dudas y sobre todo incluso no tanto dentro de la clínica sino fuera, o sea, gente que haya pasado por esa misma situación. A nosotras nos ayudó mucho poder hablar con parejas que bueno, habían pasado por lo mismo y habían tenido las mismas dudas que nosotras teníamos en ese momento. Que pasen esa barrera, ¿no?, del miedo, que entiendan que en una clínica, yo creo que al final nadie le va a juzgar. nadie te va a juzgar, que te lo van a explicar todo perfectamente y desde el minuto uno, yo me acuerdo cuando fuimos el primer día a la clínica, como Rebeca ya nos explicó, mira, pues es esta Todo. cánula la que se utiliza y dices, Dios, qué bien, ¿no? Te lo explican todo a la perfección, te explican todo cómo va a ser y es como, qué maravilla que pases esa barrera, ¿no?, de ir ahí e informarte y luego también diría un poco que hablen mucho con gente que haya vivido la misma experiencia.